Hola a todos, muy feliz noche. Bienvenidos a un viernes más de Viernes en la Espiral, de la Espiral de Agüen. Mi nombre es Vane Agyu y bueno, pues si esta es la primera vez que me estás escuchando, te invito a que entres a mi canal de YouTube, te suscribas, le des like a este video y por supuesto pongas en notificaciones para que te salga cada vez que subamos una cápsula. Recuerda que estas cápsulas de Viernes en la Espiral de Agüen, salen todos los viernes, las subimos a ese canal de YouTube y ahí también vas a encontrar nuestros episodios del programa del Coven, que sale los martes o lo transmitimos igual por este canal los martes a las 10 de la noche. Y bueno, pues las ocasiones que hacemos meditaciones, pues también las meditaciones, reflexiones están o van a estar en ese canal. Entonces, pues ahí está la información. Y bueno, pues el día de hoy les quiero hablar de un tema que es pues de alguna manera es un tema un poquito complicado de abordar, ¿no? Porque finalmente pues es un tema que refiere o tiene relación con muchos factores, ¿no? Diferentes factores, pero el día de hoy quiero platicarlo de una manera muy breve y es el tema de la depresión, sobre todo cuando a veces la gente está realmente deprimida y los demás piensan que está exagerando o que quiere llamar la atención o que a lo mejor pues nada más se trata como de un episodio de tristeza prolongada. ¿Y qué pasa cuando realmente esa depresión se vuelve en una enfermedad que en muchas ocasiones puede llegar a ser mortal? Porque finalmente una persona que está realmente deprimida puede llegar a cometer suicidio o a dejarse de alguna manera, pues, morir de alguna manera. Entonces, fíjense bien, hay que platicar, y esto es importantísimo que lo veamos de esta manera. La depresión finalmente es considerada una enfermedad mental, está catalogada como una enfermedad. Entonces, no tiene que ver con que alguien se quiera pasar de listo, llamar la atención, o que una persona deprimida, hay gente que a veces dice, ay, bueno, ya está deprimido, puede salir de eso. Pues no, o sea, no es como puedo salir de esto nada más porque sí. Como cualquier enfermedad, requiere un tratamiento, requiere un diagnóstico, porque por supuesto existen diferentes grados en un cuadro depresivo. No es lo mismo estar empezando a tocar un cuadro depresivo a estar ya profundamente metido o sumido en un cuadro depresivo. Son niveles distintos en cuanto a este esquema de la depresión. Aquí lo importante es entender que desde la perspectiva, por ejemplo, desde la perspectiva de la medicina tradicional china, enfermedad refiere a la falta de equilibrio en el ki o en la esencia divina o en la esencia sagrada. Es decir, cuando este ki o este aliento de vida o cuando esta parte de nuestro ser superior no está en un equilibrio, pues eso es lo que manifiesta una enfermedad en el cuerpo. Viéndolo desde esa perspectiva, pues entonces podríamos decir que la depresión tiene que ver justamente con un desequilibrio a nivel emocional que nos puede llegar a afectar de determinada forma. Pero aquí vamos a hablar de esta depresión desde diferentes visiones. Y más que decirles que es en sí la depresión, porque no es mi área y no es algo que en sí yo podría determinar como un médico, como un psiquiatra, ¿no? Aquí la parte importante al hablar de depresión son los siguientes puntos. Primero que nada, un cuadro depresivo se puede dar por un esquema de bioquímica. ¿Qué quiere decir? Pues porque a lo mejor hay algo en nuestro cerebro que no está transmitiendo o no está generando los péptidos o las hormonas o el funcionamiento necesario o adecuado, y eso genera un cuadro de depresión. Por otro lado, también puede deberse a un esquema genético. Habría que revisar si a lo mejor en nuestra familia hay tendencia a la depresión, y si eso ocurre, pues es muy probable que nosotros también estemos con la posibilidad de en algún momento caer en depresión. Cabe mencionar que 1 de cada 6 adultos en su vida van a experimentar cuadros depresivos fuertes, cuadros depresivos grandes, y esto se da particularmente en mujeres. Fíjense bien, las mujeres son mucho más propensas a caer en cuadros depresivos que los hombres. Por otro lado, también lo que nos puede llevar a un esquema depresivo
pues es por supuesto un tema de personalidad. Es decir, cuando nosotros a lo mejor pues hemos vivido con baja autoestima, con poca confianza en nosotros mismos, etcétera, todo eso también puede ser un factor determinante para que sí tengamos más, seamos más propensos a tener depresión. Y también por otro lado, y este es el más común, una persona puede llegar a caer en depresión cuando los factores externos llegan a ser tantos y hay tanta presión del exterior que de pronto ya no podemos sostener anímicamente un estado emocional neutro o un estado emocional adecuado. Por eso es que muchas veces una persona que a lo mejor pues ha sido totalmente sana o que es sana mentalmente, sí puede llegar en algún momento a estar en un cuadro depresivo. ¿Cómo sabemos cuando alguien ya está cayendo en depresión? Fíjense bien, tiene que pasar por lo menos 2 semanas. Una cosa es estar tristes y otra cosa es estar deprimidos. ¿Cómo me doy cuenta que alguien ya está cayendo en depresión? Porque ya el estado de tristeza se manifiesta más de 2 semanas. Cuando ya hay más de 2 semanas de tristeza, de agobio, de malestar, de molestia, etcétera, en ese momento ya se está entrando en un cuadro depresivo y es cuando justamente tenemos que pedir ayuda y tenemos que poner atención porque hay ahí una alerta. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Aclaremos un punto. Todos los seres humanos tenemos derecho y en algún punto nos hemos llegado a sentir rebasados, agobiados, estresados, tristes. A lo mejor de pronto pues no sabemos hacia dónde vamos, perdemos el rumbo, no sabemos con qué nos estamos conectando o desconectando, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando una persona, esa tristeza se vuelve en un agobio con la misma vida? Es decir, empiezan a aparecer este tema de pensamientos de renunciar a la vida, de no querer continuar, de no encontrarle sentido a nuestra propia existencia, de no encontrar sentido a aquello que estamos haciendo y de pronto hay un letargo también. Entonces vienen estos esquemas de fatiga, de cansancio extremo, de tener mucho sueño. El aislamiento es otro de los síntomas que también denotan que una persona está cayendo en depresión, porque justamente esta persona pues prefiere ya estar sola o prefiere encerrarse o prefiere como ya no tener contacto con la sociedad o con aquellos que lo rodean, porque pues no siente como esas ganas de compartir, de convivir, de hablar, de decir, de experimentarse en el otro también. Otro de los síntomas de la depresión es cuando se pierde el interés. A lo mejor aquello que antes nos emocionaba y nos llenaba de ilusión hacer, de pronto ya me da igual hacerlo, no quiero hacerlo, evito hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, etcétera. Por otro lado, la falta de memoria, la pérdida de memoria. Se me empiezan a olvidar las cosas. No recuerdo bien ya de qué trataba, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que dije. Ya no hay como esta atención, ya no hay este razonamiento o esta conciencia sobre la mayoría de las actividades mentales que antes a lo mejor podíamos tener incluso un dominio al respecto, ¿no? Falta concentración también en aquello que realizábamos, etcétera. Y bueno, básicamente, pues esto es a manera general lo que podríamos entender de la depresión. Pero aquí yo quiero hacer hincapié en este esquema cuando de pronto vemos o nos damos cuenta que una persona está efectivamente modificando su actitud, modificando su conducta, modificando su personalidad y lo último que pensamos es que probablemente sí esté cayendo en un cuadro depresivo y que probablemente necesita más ayuda de lo que creemos. Y es que muchas veces pensamos que cuando esta persona empieza a modificar la actitud, de inmediato observamos la actitud que está siendo modificada, pero pocas veces nos preguntamos por qué está modificando esa actitud. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa que está llevando a alguien a modificar su actitud? Porque acuérdense también que en un esquema de comportamiento humano, primero tiene que haber un pensamiento, una emoción y después una acción y una conducta hacia las cosas. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a ver a una persona que actúa continuamente de una manera y su conducta es repetitiva, podríamos decir que ese es su comportamiento y que esa es su personalidad. Pero ¿qué pasa cuando esta personalidad ya no empieza a encajar o ya no hace sentido con lo que comúnmente conocíamos de esa persona? Pues ojo, porque quiere decir que claramente hay algo de fondo
que está manifestando que la conducta o la respuesta común de esa persona ya no sea la misma. Y eso no quiere decir que ese ser humano o esa persona se haya vuelto alguien malo o que ya no sea como alguien con quien se pueda compartir. Más bien habría que preguntarnos, ¿qué está pasando de fondo con esta persona para que esté modificando su conducta, para que esté modificando su actitud? Y de esa manera poder comprender que en donde está la causa, donde está la raíz, también está la solución. Si nosotros logramos ver la raíz del cambio, la raíz de ese problema o de esa actitud negativa que tiene esta persona, en este caso hablando del tema específicamente de la depresión, nos daremos cuenta que entonces una persona que se deprime, no se deprime solamente de la noche a la mañana porque sí, no cuando tiene que ver con factores externos. Si tiene que ver con un esquema de bioquímica, bueno, pues ahí sí, obviamente podría manifestarse de esa manera por una razón, pues que tiene más que ver con la parte neurológica. Pero si nosotros observamos que una persona no tiene este daño o no tiene esta situación y empieza a modificar su conducta, a modificar su esquema, su forma de ver la vida, a lo mejor empieza a tener pensamientos pesimistas, a lo mejor empieza a sentirse solo, empieza a aislarse, empieza a manifestar un malestar hacia los demás y hacia sí mismo o hacia sí misma, entonces nos daríamos cuenta que sí, ojo, estamos a lo mejor con alguien que puede ser que esté entrando en depresión y no nos damos cuenta. Y muchas veces creemos que esa persona está exagerando o quiere llamar la atención y no comprendemos que verdaderamente se está sintiendo mal. Porque acuérdense que el depresivo o la persona que se deprime o que está deprimida, de algún modo, pues realmente se siente mal, aunque aparentemente no haya una razón, que eso es a veces lo más complicado de todo. Aparentemente todo puede estar muy bien en su vida y todos pueden ver que su vida marcha perfecto y no darse ni siquiera cuenta, pero esa persona con todo y todo se siente mal, se siente fuera de lugar, se siente extremadamente triste, se siente totalmente aislado en una cuestión también de una autoestima baja, donde empieza a ver o a percibir que no es importante para nadie, porque además empieza a dejar de ser importante para sí mismo o para sí misma. Y he aquí donde está el verdadero problema, que muchas veces esa persona que está deprimida generalmente no los puede llegar incluso a manifestar, y a veces nosotros podemos pensar que está exagerando, que quién sabe qué está pasando, que qué horror, que entonces mejor ya no estoy contigo, o ya no me gusta, o no me caes ya bien, o lo que sea, en lugar de pensar que a lo mejor esa persona justamente nos está dando estas señales y nos está avisando y nos está pidiendo de alguna manera ayuda, y a lo mejor en el fondo no sabe cómo pedir la ayuda. Pero si ustedes notan que un cercano, un familiar, un amigo, a lo mejor puede estar entrando en estos cuadros depresivos, lo más importante sería primero preguntar qué es lo que está pasando, cómo te estás sintiendo, qué te está haciendo sentir de esta manera. Porque cuando hay cambios en la personalidad de alguien, acuérdense que siempre tiene que ver con un trasfondo, con una razón, siempre hay algo. Y en ese sentido, nosotros podemos evitar que probablemente siga avanzando aquello a través también de brindar nuestra compasión y nuestra comprensión a aquel que lo experimenta, porque además recordemos que todos los seres humanos somos distintos, y también es cierto que hay personas que aguantan más presión que otras, pero ninguno de nosotros estamos exentos en algún momento a caer en un cuadro depresivo. También el ver al otro como, ay, claro, mira, es el deprimido o es la deprimida, pues también es generar un juicio que no sabemos si en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a tener la suficiente fortaleza para enfrentar esta carga. Muchas veces la vida la empezamos a sentir como una carga, como un peso, como una serie de responsabilidades que nos empiezan a rebasar, que nos empiezan a agobiar, que nos empiezan a alterar a tal punto que ya no es solo la carga física, es la carga mental, la carga emocional, la carga álmica incluso, la carga energética, que de pronto pues es tan grande que un solo individuo ya no cree
posibilidades de sostenerlo, de contenerlo por más tiempo. Y es efectivamente cuando se derrumba, cuando esto se viene abajo, cuando a lo mejor explota y en el peor de los casos, pues se comete suicidio. Porque además en algún momento ya les hablé acerca de los suicidas y recuerden que yo les había mencionado en aquel tiempo que el suicida ya ni siquiera está consciente de lo que está haciendo, está rebasado, está derrotado. Alguien que se suicida ya ni siquiera lo está viendo como un acto de cobardía o no, o valor o no, es simplemente un me quiero salir de esto y la única manera de dejar de sentir lo que estoy sintiendo pues es quitándome la vida. Imagínense el punto depresivo para decir ya no quiero sentir ni siquiera lo que estoy sintiendo, ni lo bueno ni lo malo, solo me quiero escapar de esto. Pues bueno, es porque obviamente empezó a haber un nivel de depresión cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. La depresión es una enfermedad de la sociedad, es una enfermedad que ataca a todos por igual, que le puede dar igual, ya habíamos dicho que más a mujeres, pero que no importa en realidad ya la edad, ¿saben? A veces hay niños que entran en esquemas de depresión, adolescentes con depresión, adultos o ancianos con depresión, no importa, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, no tiene que ver con el estado civil, no tiene que ver con la profesión, no tiene que ver con esto. Tiene que ver simplemente con que esta persona se siente totalmente aislada del mundo, que se siente ya en un esquema de aislamiento, de desamparo. Esa es la palabra, hay un desamparo, hay un esquema como de no tengo ya de dónde agarrarme, no hay nada que me impulse a seguir adelante y simplemente me dejo hundir, me dejo hundir, me dejo hundir hasta que la depresión nos rebasa. Entonces, yo los invito esta noche a que hagamos verdadera conciencia de cuántas veces a lo mejor nosotros hemos estado al lado de una persona que hemos visto que se está deprimiendo y al mismo tiempo no estamos haciendo absolutamente nada. Y ojo, no se trata tampoco de que entonces ahora te voy a llevar y te voy a comprar las medicinas. No, a veces solo basta con escuchar a esa persona. A veces lo único que esa persona necesita es llorar a mares, o a lo mejor solo necesita gritar o solo necesita desahogarse y que la escuchen. Justamente la palabra desahogarse, ¿no? Quiere decir salir de este ahogo cuando siento que esta agua ya me está rebasando, que tengo el agua al cuello, como dicen, tengo el agua al cuello, me estoy ahogando. Y precisamente la depresión es el dejarse caer en esa agua de emociones negativas, de emociones de tristeza. Y muchas veces no basta con la conciencia o con saber que estoy cayendo en un cuadro depresivo. Mucha gente piensa, bueno, es que si se está deprimiendo, ¿por qué no hace algo para salir de ahí? Justamente el punto es que la persona que está cayendo en depresión precisamente no sabe qué hacer para salir de ahí, no encuentra la forma de salir de ahí, no encuentra el modo de salir de ahí. Por eso necesita ayuda, por eso necesita apoyo, por eso necesita que alguien le aviente el salvavidas, ¿no? O sea, como si alguien dijera, es que si esa persona se está ahogando, ¿por qué no nada? Pues porque no sabe nadar, aviéntale el salvavidas o ve por un bote, ¿no? O por lo menos avísale a alguien para que vayan y lo saquen. Pero justamente la persona que se está hundiendo, que se está ahogando, pues no puede hacer nada porque justamente en ese momento está incapacitado mental o emocionalmente para poder salir y mantenerse a flote y llegar a la orilla. De eso se trata justamente este tema. Y bueno, pues dicho lo anterior, mis queridas almas de la espiral de Agüen, voy a leer sus comentarios, que como siempre les agradezco muchísimo que se conecten, que estén presentes y que me escuchen. Tenemos aquí a Denise Garza. Buenas noches, mi querida y hermosa Vane. Es un placer estar contigo. Nuevamente, gracias por existir. Te amo en la luz. Ay, mi querida Denise, muchas gracias. Qué bonito mensaje. Te lo agradezco con todo mi corazón. Dayana Cafecito nos dice, hola, bonita noche, excelente tema. Hola, querida Dayana, bienvenida. Muchísimas gracias. Rosy Contreras nos dice, hola, amiga, buena noche.
hola amiga, qué bueno que estás presente en esta espiral de Agüen. Tali Bárcenas nos dice, mágica noche, Vane Bella, muchas gracias Tali, buena noche para ti también. Karina Valencia nos dice, hola Vane, hola mi querida Cari, otra vez aquí presentes, ¿no? Tenemos también por aquí a... Ay, espérenme, es que se me mueve esto y pierdo sus mensajitos. A ver, teníamos aquí a Reina Juárez. Vane, buenas noches. Apenas conectándome, ¿de qué trata el tema? Hablamos, mi querida Reina, sobre la depresión, si es una enfermedad o exageración, ¿no? Ahí tendríamos que hacer un análisis interesante, importante. Mónica Luna, hola, bonita noche para todos. Buenas noches, mi querida Moni, bienvenida. Gina Hernández Chávez, feliz noche, amiga de mi alma. Siempre gracias por tantas enseñanzas, bendita seas. Muchas gracias, amiga, bendita seas también. Gracias por escucharme en este programa del día de hoy. Nos dice, excelente, importante tema. Muchas gracias, así es, querida amiga Gina. Karina Valencia, muy interesante tus pláticas como siempre. Gracias, querida Cari. Denise, Vane, yo he pasado por estados depresivos anteriormente y realmente es algo muy feo. Así es algo muy feo, porque además saben que en el punto donde estás ya en la depresión no ves salida, o sea, insisto, no se ve la salida, ese es el peor tema de todos, ¿no? Que en otros a lo mejor en otro tipo de malestares o enfermedades dices, bueno, tiene esta solución y aquí el tema es que en la depresión no lo encuentras porque estás sumido en esa oscuridad, en esa infinita e enorme tristeza que muchas veces ni siquiera te puedes explicar por qué la estás experimentando, por qué la estás sintiendo, pero ahí está, ahí está. Dayana Cafecito, me tocó en mi adolescencia ver a mi mamá así y en ese momento no entendía, es muy feo y también me generó tristeza, pero, pero yo afortunadamente no he llegado a ese punto. Pues qué alegría, mi querida Dayana, qué bueno que no has manifestado nada similar. Y sí hay que tener, pues de alguna manera, toda esa atención con nosotros mismos, ¿no? Antes de que pues lleguemos a un esquema de depresión, siempre es mejor pedir ayuda antes, ¿no? Ramírez Margarita, gracias Vane por compartir todos tus hermosos conocimientos. Gracias, muchas gracias a ti Margarita, qué bueno que estás presente. Hola, buenas noches, gracias por el tema profesora Vane y hermanos de la espiral de Agüen. Gracias mi querida Nardochi. Ramírez Margarita, es terrible la depresión, lo he vivido, no le encontraba salida. Efectivamente, querida Margarita, el tema es que pues la salida no es tan fácil de ver y la cuestión es que pues nunca sabemos en qué momento nos pueda llegar o nos pueda tocar vivirlo. Entonces, si ustedes están atravesando esta racha donde la tristeza está siendo excesiva, donde de pronto pues ya no tenemos ganas ni de levantarnos, donde a lo mejor ya lo único que queremos es escapar, donde sentimos que que el peso, la carga o las situaciones de la vida se están volviendo extremas y no encontramos solución, siempre es importante pedir ayuda. Es importante buscar ayuda profesional, por supuesto. Es importante buscar ayuda y comentarle a nuestros familiares lo que nos está ocurriendo, a nuestros amigos y, por supuesto, de alguna manera, pues a alguien profesional para que nos dé un diagnóstico y para que nos ayuden a darnos cuenta si a lo mejor con una terapia, a lo mejor con esquemas de trabajo emocional, de gestión de emociones podemos salir de eso, o a lo mejor probablemente pues ya sea necesario aplicar otro tipo de tratamientos. Pero recuerden que pues lo más importante es que no permitamos que pase mucho tiempo y si sentimos que esto ya nos está rebasando, pues entonces de inmediato corramos y pidamos ayuda a alguien. A lo mejor de 5 personas a las que les dices, 3 no te van a escuchar o no van a creer que estás atravesando por esta situación, pero seguramente habrá alguien que sí, y vale la pena que ese salvavidas, ese bote, seamos del que nos agarremos para poder salir a flote. Bueno, pues ahí está, salió hasta en verso y sin esfuerzo. Susi Coatl, si es muy fuerte, poco a poco sale uno adelante. No es fácil, pero encontré ayuda en tu persona. Ay, mi querida Susi, qué bonita, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Todo eso reconforta mucho mi alma y también me ayuda a salir adelante. Gracias a todos ustedes por todo su cariño, por escucharme. Y bueno, pues esto fue un viernes más de Viernes en la Espiral, de la Espiral de Agüen.
Si ustedes quieren que hablemos de un tema en particular, mándenos mensaje, mándenos un inbox para que podamos atender a sus peticiones y con todo gusto, poco a poco iremos hablando de los temas que a ustedes les interesa. Por lo pronto, pasen una feliz noche, descansen. Gracias a todos por estar presentes, gracias por su energía, gracias por su luz y gracias por todas las cosas buenas y bellas que siempre me